El precio de vivir la vida de otros. No pierda tu vida, viviendo la vida de otros, mejor mejora la tuya. Gálatas 6:4. Cada uno debe examinar su propia conducta, y si tiene algo de que presumir, que no se compare con nadie. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de un tema que afecta a muchos de nosotros, a veces sin que nos demos cuenta. Nos encontramos atrapados en un mundo donde es fácil vivir la vida de otros, donde nos vemos tentados a compararnos, a cumplir expectativas ajenas, y a dejar de lado nuestro verdadero propósito en Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a algo diferente, algo mucho más profundo y significativo, a vivir la vida que Él ha diseñado para nosotros, y no la de otros. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, nos ofrece una poderosa advertencia y un consejo sabio. Leamos juntos. Gálatas 6, 4-5. Cada uno debe examinar su propia conducta, y si tiene algo de que presumir, que no se compare con nadie. Cada uno cargue con su propia responsabilidad. Vivir para complacer a otros, el camino de la insatisfacción. En nuestra sociedad, es común sentir la presión de conformarnos a las expectativas de quienes nos rodean. Desde pequeños, se nos enseñan ciertos patrones de éxito: obtener buenas calificaciones, conseguir un buen trabajo, casarse, formar una familia, y así sucesivamente. Estos son buenos objetivos, pero ¿qué sucede cuando nuestra motivación principal para alcanzarlos no proviene de un deseo genuino de agradar a Dios o de cumplir su propósito en nuestra vida, sino de la necesidad de complacer a otros? Es fácil caer en la trampa de medir nuestro valor y éxito basándonos en las opiniones y expectativas de los demás. Nos comparamos con nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, y hasta con desconocidos en las redes sociales. Sin darnos cuenta, comenzamos a vivir una vida que no es la nuestra, persiguiendo metas que no nos llenan, y perdiendo el rumbo que Dios nos ha trazado. Esta es una de las estrategias del enemigo: distraernos de nuestro verdadero propósito al hacernos creer que necesitamos cumplir con las normas y expectativas de este mundo. Nos hace olvidar que somos hijos de Dios, únicos y especiales, y que nuestro valor no depende de la aprobación de los demás, sino de la relación que tenemos con nuestro Creador. Examinar nuestra propia conducta, un llamado a la reflexión. Pablo nos exhorta a examinar nuestra propia conducta. Esto es fundamental para descubrir si estamos viviendo la vida que Dios quiere para nosotros o si estamos atrapados en la vida de otros. Este examen debe ser honesto y profundo, llevado a cabo en oración y bajo la guía del Espíritu Santo. Debemos preguntarnos: ¿estoy viviendo para agradar a Dios o para agradar a las personas? ¿Mis decisiones están alineadas con su voluntad o están influenciadas por lo que otros esperan de mí? ¿Estoy usando los dones y talentos que Dios me ha dado para su gloria, o los estoy enterrando por miedo a no cumplir con las expectativas de otros? La autocomplacencia y la comparación son obstáculos en nuestra relación con Dios. Jesús nos enseñó a buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, pero cuando estamos ocupados tratando de vivir según las normas de los demás, nos desviamos de esta búsqueda. Dios nos llama a ser fieles a la vida que Él nos ha dado, a los dones y talentos únicos que nos ha confiado, y a su propósito específico para cada uno de nosotros. Cargar con nuestra propia responsabilidad, la clave para la verdadera libertad. El siguiente consejo de Pablo es que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Esto implica asumir el control de nuestra vida bajo la guía de Dios. No se trata de llevar nuestras cargas en soledad, sino de reconocer que somos responsables de nuestras decisiones, acciones y del camino que elegimos seguir.
Dios nos ha dado libre albedrío, y con ello, la capacidad de decidir cómo queremos vivir nuestra vida. Pero con esta libertad también viene la responsabilidad. No podemos culpar a otros por nuestras decisiones ni esperar que alguien más viva nuestra vida por nosotros. Es nuestra tarea, bajo la dirección del Espíritu Santo, descubrir y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Vivir la vida de otros es una forma de evasión, de no querer enfrentar nuestras propias realidades y desafíos. Es más fácil seguir el camino que otros han trazado que tomar el riesgo de caminar por un sendero nuevo, inexplorado, pero diseñado por Dios específicamente para nosotros. Sin embargo, es en este camino personal, en la vida que Dios nos ha dado, donde encontraremos la verdadera satisfacción y plenitud. El ejemplo de Jesús, la vida en su máxima expresión. Jesús es nuestro mejor ejemplo de alguien que vivió plenamente de acuerdo con el propósito de Dios. Desde el principio, Jesús sabía quién era y cuál era su misión en la tierra. No se dejó influir por las expectativas de los demás, ni por las presiones de la sociedad de su tiempo. Al contrario, enfrentó la oposición, la incomprensión e incluso el rechazo, porque su enfoque estaba en cumplir la voluntad de su Padre. En Juan 6:38, Jesús dice, «Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino para hacer la voluntad del que me envió». Esta declaración muestra la determinación de Jesús de vivir según el propósito de Dios para su vida, sin importar las circunstancias o las opiniones de otros. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a imitar su ejemplo. Esto significa que debemos buscar conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y comprometernos a vivir de acuerdo con ella, sin desviarnos ni dejarnos influenciar por las expectativas de este mundo. Las consecuencias de vivir la vida de otros: pérdida de identidad y propósito. Cuando decidimos vivir la vida de otros, comenzamos a perder nuestra identidad en Cristo. Dios nos ha creado a cada uno de manera única, con un propósito específico en mente. Pero cuando tratamos de encajar en el molde de otro, empezamos a olvidar quiénes somos en realidad y cuál es nuestro verdadero llamado. Esto puede llevarnos a una vida de frustración, insatisfacción y vacío espiritual. Nunca podremos experimentar la verdadera plenitud en Cristo si estamos viviendo fuera del propósito que Él tiene para nosotros. Es como tratar de encajar una pieza de rompecabezas en un lugar donde no pertenece, por más que lo intentemos, no encajará. Además, vivir la vida de otros nos distrae de las oportunidades y bendiciones que Dios ha preparado específicamente para nosotros. Perdemos de vista los dones y talentos que Él nos ha dado, porque estamos demasiado ocupados tratando de imitar a alguien más. Esto no solo nos perjudica a nosotros, sino que también impide que seamos una bendición para otros de la manera en que Dios lo ha planeado. Encontrando nuestro verdadero camino en Dios. La vida en abundancia. Para vivir una vida plena y significativa, debemos volver a la fuente de nuestra verdadera identidad y propósito, Dios. Él nos ha creado con un propósito específico, y cuando vivimos de acuerdo con ese propósito, experimentamos la vida en abundancia que Jesús prometió, Juan 10:10. Esto requiere un cambio de enfoque. Debemos dejar de lado la comparación y las expectativas de los demás y centrar nuestra atención en Dios y en lo que Él quiere para nosotros. Esto puede ser un proceso desafiante, pero es esencial para vivir una vida que realmente valga la pena. En lugar de vivir la vida de otros, debemos buscar a Dios en oración, leer su palabra y escuchar su voz para guiarnos en nuestro camino. Debemos confiar en que Él nos llevará por el sendero correcto, incluso si no es el camino más popular o el más fácil. El llamado a la autenticidad en Cristo.
Queridos hermanos y hermanas, hoy Dios nos llama a ser auténticos en Cristo, a vivir la vida que Él ha planeado para nosotros y no la vida de otros. Nos llama a examinar nuestra propia conducta, a cargar con nuestra propia responsabilidad y a encontrar nuestro verdadero propósito en Él. El precio de vivir la vida de otros es alto, pérdida de identidad, frustración y una vida lejos del propósito de Dios. Pero cuando decidimos vivir para Dios, experimentamos la libertad, la paz y la satisfacción que solo Él puede ofrecer. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir el camino que Dios ha trazado para nosotros y a seguirlo con valentía y determinación, sabiendo que en Cristo encontraremos la vida en su máxima expresión. Amén. Si te gusta este contenido, por favor dale like y comparte.